todos, gente. Hoy en un nuevo capítulo de Z4 Session con un grupo maravilloso, con unos artistas increíbles, el Colectivo Colombia. Tenemos a Antonio Arnedo en el saxofón, Jorge Sepúlveda en la batería, David en el bajo y Santi en la guitarra. Muchachos, si se quieren presentar un poquito. Bueno, yo soy David Cuervo, bajista, contrabajista del colectivo. Lidero bastantes proyectos enfocados al jazz colombiano y últimamente he estado impulsando una iniciativa de jam de jazz colombiano. Ah, chévere, chévere. ¿Y en dónde haces jam? En La Boardilla, en la 54 con cuarta, en Chapinero, los miércoles. Ah, Okay. súper, En la súper. noche. Invitadísimos todos al jam. Cuña. Bueno, yo me llamo Santiago Sandoval, soy guitarrista, estoy en el Colectivo Colombia, en el grupo de Ana María Oramas también, lidero mi proyecto y me dedico a eso y a la academia, a dar clases en la Universidad Sergio Arboleda y en la Central. Ah, súper. Qué chévere. Mi nombre es Jorge Sepúlveda, muchas gracias por la invitación. Yo hago parte también del Colectivo Colombia. Soy principalmente baterista, pero también conozco un poquito las músicas de las costas colombianas. Estudié musicología y hago parte como de esta camada de músicos que estamos enamorados del jazz colombiano. Creo que también aquí de la mano del maestro desde hace mucho tiempo, en ese trasegar de el reencontrarnos con nuestro territorio y ¿no? Como esa idea del jazz y Colombia y todo lo que surge ahí. Anita, ¿te quieres presentar? Claro. Bueno, mi nombre es Ana María Oramas. Hago parte del colectivo Colombia creo que ya cumplo aproximadamente 10 años acompañándolos. También lidero mi propia agrupación que se llama Ana María Oramas. Mi nombre es Antonio Arnedo. El Colectivo Colombia es un proyecto que busca acercarse a las músicas de Colombia, a las regiones, a los sonidos, con una intención clara de proponer nuevos espacios de creación, trabajo alrededor de los lenguajes de cada región, crear, recrear, buscar caminos alrededor de las músicas de los territorios. Súper. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y tengo un proyecto también donde trabajo mi música y que ha sido base importante del inicio, de este comienzo, de este proyecto que ya lleva casi 25 años. Tú hablabas algo sobre el jazz colombiano. Si nos cuentan un poquito de qué características o qué imagen tienen de esa como jazz colombiano. El jazz colombiano. Pues se puede hablar desde un montón de lugares, ¿no? Como de la historia, de cuando llega el jazz norteamericano acá a Colombia y se mezcla con sonidos como de aquí. Yo creo que más allá de decir como datos cronológicos o como datos exactos, es como la posibilidad que tiene el músico del territorio de crear, de improvisar, de juntar lenguajes, ¿no? El jazz siempre se caracterizó por esto de dialogar con varios lenguajes, ¿no? Entonces hablamos de ese tipo de actividades como en la música, pero en el marco del territorio como de Colombia. Nosotros pues hacemos parte como de lo que decía ahora, ¿no? Como de estos jóvenes, no somos tan jóvenes todos, pero de corazón sí. Somos jóvenes, de corazón sí. Pero ellos son más jóvenes, es el lado del sofá joven. Pero como que nos enamora el territorio, como decía Antonio, ¿no? Nos enamora ser parte como de lo que suena acá en este país, ¿no? ¿Quiénes somos los músicos de este país? ¿A qué sonamos aquí en este país, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con el jazz colombiano. ¿Y cómo fue el descubrir? Porque pues también, o por ejemplo para mí,
que también soy músico, evidentemente pues han sido referentes de el jazz con la música colombiana. Y pues creo que no había tanta información, ¿no? Y como les digo, para mí son pioneros de este junte. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso? Porque también sin tener como una base, unas herramientas, sino crearlas. Pues creo que hay una parte de la respuesta en lo que dice Jorge, lo que está diciendo Jorge. Hay una relación entre las músicas de Colombia y el resto del complejo del Caribe. Entonces no es, o sea, ya hay un territorio preestablecido de diálogo entre nuestras músicas y eso que pasó en esta región. O sea, el jazz hace parte de esa serie de músicas, de esas matrices que hacen posible el nacimiento de las músicas de Colombia y el diálogo con otras músicas. Pero hay músicos que han hecho una labor muy importante, muy sabia, antes de todas estas iniciativas, que han puesto las referencias, o han propuesto las referencias de cómo acercarse. Para mí uno de los referentes más importantes es Antonio María Peñalosa, que pues no es muy conocido, trompetista, compositor barranquillero, pero su forma de asumir la música y la identidad que propuso desde su espacio de creación hizo un camino y una fuerza muy importante para que todo esto que está pasando ahora surgiera de alguna manera. Eso, Francisco Sumaque, los hermanos Piña, bueno, un montón de gente antes de todo esto que ya habían propuesto un sonido que sirvió de base para todo lo que vino después. Y pues es curioso, ya hablando específicamente del proyecto, yo creo que empezamos como una propuesta para poder ampliar la base de gente que escuchara las músicas de Colombia hace ya tiempo. Ese fue el inicio de la propuesta y se fue transformando en este espacio de creación. Y lo que me parece más valioso es que derivó en un espacio de creación colectiva. O sea, todo lo que hemos venido haciendo en los últimos 4 años, 5 años, tiene esa fuerza. Y ese diálogo desde la música es muy valioso. Nosotros los músicos sabemos que estamos siempre trabajando solos. Nos encerramos a estudiar, a tocar, armamos nuestro proyecto, escribimos la música para el proyecto. Pensamos en el proyecto como algo conducido por nosotros, individualmente. Cuando llegamos a ese punto de trabajar en conjunto, como lo que estamos haciendo ahora, se multiplica el valor de la música y su capacidad de convocatoria y diálogo. Entonces el colectivo es eso, yo creo, ¿no? No sé si contesté la pregunta, o si quieren decir algo más. ¿Alguien quiere? No, esa está mejor. Súper maestro, qué chévere como toda esta visión. Y me surge ahorita una duda de cómo un geólogo como usted llegó a eso. Llegó a ser uno de los músicos que pues digamos que quiso darle visibilidad a esto y que le ha dado a lo largo de todos estos años. Yo estudié geología en el Nacho, 2 años. Y durante el tiempo que estuve estudiando geología, viví un par de experiencias que revivieron el amor interno que siempre había tenido por la música. Mi papá era músico, siempre escuché música en mi casa, pero mi vínculo con la música siempre fue tangencial. Yo empecé a tocar saxofón, compré el saxofón a los 19 años y empecé a tocar a los 21, justo cuando dejé la geología. Y pues en realidad la geología fue
se convirtió en un hobby bonito para mí. Aunque mi conocimiento es limitado, pero es un hobby, una manera de estructurar pensamiento que creo que me ha servido también para hacer música. No es lo mismo, ¿no? Obviamente. Sí. Pero una vez dejé la geología, jamás volví a tomar ni un martillo, ni una lupa, ni absolutamente nada. De vez en cuando recojo una roca por ahí y miro. O ahora que vivo en Choachí y miro las montañas que están al frente, chingadas, voy bajando, me parece grandioso todo lo que pasó ahí desde el punto de vista de los movimientos tectónicos y esas cosas, pero pues nunca tengo espacio para comentarlo con Jorge, que a veces no lo hablamos nunca. Nunca, no. Pero El no. subsuelo. Así que pues no, la música es el camino desde ese momento. ¿De qué manera el colectivo busca visibilizar y compartir con los jóvenes pues esta música colombiana? Porque pues sí, es una realidad que se ha perdido un poco, ¿no? La cultura y la música colombiana. Entonces, ¿de qué manera el colectivo busca entrar un poco más en las generaciones que vienen? Yo creo Es una parte de la Yo creo generación que no, va. no se ha perdido el vínculo con la música colombiana, o sea, cuando uno viaja a los territorios se da cuenta que está súper viva, vigente. De pronto es una percepción muy desde Bogotá. Pero No se bueno, escucha. en eso ella tenía razón, ¿no? Sí. O sea, que en Colombia cada vez más gente joven se aproxima a sus músicas en las regiones. Cada vez hay más gente en Bogotá tocando músicas colombianas. Nos pasó hace un poco más de un año que fuimos al Festival de Bandas de Paipa y yo sé, el porcentaje mayoritario de la gente que estaba entre el público era gente joven y al final de nuestra presentación la gente, los muchachos se acercaron a hablar con nosotros con mucho interés y nosotros pudimos ver bandas de gente muy joven también haciendo músicas colombianas. Es curioso que lo digas porque a nosotros no nos califica como música colombiana, ¿no? Sino como un grupo de jazz. Pero pues, para mí es realmente el peso específico más grande de lo que hacemos. Pues el tejido más grande está en las músicas de Colombia, ¿no? Es curioso que, digamos, sí, como que esa unión de las dos, ¿no? El mundo del jazz y el mundo de la música colombiana. Como que siento yo que, digamos, en este punto en donde hemos recorrido como varios grupos, hemos hablado un poco de esto, y hay como dos corrientes, siento yo. A los que dicen que la música colombiana tiene que ser súper rígida, súper así, el pasillo se toca así, tiene que ser así, bambuco así, así. Y hay otros como grupos que pues como que y tienen esta iniciativa de mostrar algo nuevo, ¿no? Y digamos a mí me pasó con un grupo de música colombiana, estuvimos en el concurso del pasillo, Aguas. Aguas. Bueno, a mi percepción fue un concurso muy tradicional. Como que los grupos que llegaban como mostrando iniciativas nuevas, como arreglos de pronto un poquito más contemporáneos, no les iba bien. Y a los que tocaban súper el pasillo clásico, el cucarrón, el bohemio, súper clásico todo, les iba súper. Entonces como que, pues chévere, o sea, a mí me gusta que haya esta corriente de innovar, pero siempre hay como gente que está en contra, ¿no? ¿No les ha pasado algo similar? Sí. Pues resistencia siempre va a haber a lo que rompe. Y pues nosotros no sé. Tú que tienes más experiencia en eso del contestatario, yo no tanto, yo soy un tipo más contestatario. No, pero es que fricciones siempre van a haber. Siempre va a haber, sí. Es muy complejo unificar una manera, ¿no? Es que
las músicas se dan a partir de los modelos humanos y los modelos humanos son conservadores en algún sentido, contestatarios en otro. Y pues desde un sano panorama, digamos, eso hace parte de lo que se llama como el ecosistema, ¿no? Eso hace que también la música tenga contrastes, tenga miradas, Claro, seguramente cuando una mirada se vuelve un poco más hegemónica, autoritaria, digamos, como conservar algo, pues seguramente no está tan chévere, ¿no? Pero creo que las reacciones revolucionarias que ha tenido el artista en general ha hecho que se creen nuevas líneas, ¿no? Pero para que esa postura exista, necesita también una que ya estuviera generada. Es decir, todo va a contribuir a esto que llaman los estudiosos como el ecosistema. Estamos viviendo en un ecosistema que se mueve de maneras orgánicas, ¿no? Salen nuevas cosas, esas nuevas cosas se vuelven en cosas que se conservan, pero luego salen nuevas. Siempre va a haber un movimiento, como es el movimiento de los seres humanos, ¿no? Para mí hay un ejemplo claro, es el trabajo de los hermanos Saboya, ¿no? Ellos, Lucas fue alumno de la cátedra de guitarra de la Universidad Nacional y se graduó. El trabajo que hacen ellos está sembrado en la tradición, absolutamente sembrado en cómo se toca un bambuco, un pasillo, una danza. Pero lo que hacen ellos es nuevo, es el reflejo de la música, de esta música, pero desde una perspectiva, yo creo que no hay una palabra específica, porque no es ni contemporánea ni moderna, es una perspectiva que nace desde el lugar y que es una respuesta a las necesidades expresivas de esta comunidad hoy. Entonces, no sé, pues ha habido procesos de creación de la música en Colombia con una masa crítica de músicos increíbles. Estoy hablando, por ejemplo, de los años 50, Julio Rangel, J. Bernal, Jaime Llano, los hermanos Martínez. Una camada de músicos y de músicas increíbles, los Cristancho. No, pues, es decir, y después de eso, pues vino la música que tumbó todos esos hitos que vino de afuera, ¿no? Y que enterró un poco todo ese camino, pero aún así continuó. Hay una relación de continuidad, porque no podemos parar voy a decirlo de una manera más simple, George fue mucho más efectivo que yo, pero no podemos parar de sentir, de ser lo que somos. Y eso implica que el resultado final de las músicas que se presentan durante el tiempo de los 60s y 70s siguen siendo músicas colombianas y siguen siendo propuestas increíbles, ¿no? Claudia Gómez, es decir, hay un acervo gigantesco y la idea del colectivo es ponerlo en primer plano en 2003, esa era la idea. No sé, Ensamble Sinsonte, Guafa Trío, Hugo Candelario, Puerto Candelaria, todos esos grupos y proyectos fueron parte de la iniciativa del colectivo. Curupira. Hay un universo inmensamente grande en ese momento de la historia de la música en Colombia, del 2003 al 2005, y sembró una plataforma que ha servido de una base, como base sólida para todo lo que viene ahora. Yo quiero tal vez parafrasear un poco lo que dice Antonio. Desde mi perspectiva, yo he visto que hay una especie de péndulo en cada generación de músicos y como que cada una tiene una postura un poco de alguna manera opuesta a lo que hace la generación anterior. Entonces yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá es músico, mi papá en su círculo estuvo muy volcado en un momento, no toda su vida, sino en un momento, en el momento de su juventud tal vez, a estudiar las músicas norteamericanas, aprender jazz, aprender fusión, que era lo que
pues lo que a él le gustaba en ese momento, ¿no? Jazz con rock y con cosas progresivas y con métricas raras y no sé qué. Y me acuerdo cuando él estaba llegando a sus 40 años, 36 más o menos, que es la edad que yo tengo, que apareció en el panorama una mirada hacia las músicas de Colombia nuevamente. Entonces es como parafraseando lo que dice Antonio, ¿no? Y en ese momento, a finales de los años 90, principios de los 2000, me acuerdo que esa mirada fue muy desde todos los frentes, ¿no? Desde el mundo de la música clásica, desde la música popular, desde el jazz, desde pues, todos estos son nombres, ¿no? Pero quiero decir, desde todos lados. Entonces apareció Antonio, apareció en el mundo del pop Carlos Vives, en el mundo clásico, bueno, ahí me quedo cortito porque no sé muchos nombres, pero entiendo que estaba tal vez Blas Emilio Tortuga, y como mirando hacia acá, Sumaque, y un montón de, una explosión gigantesca, Totó la Momposina, todo eso pasó al mismo tiempo, y Colombia estalló como un montón de músicas que se volvieron de exportación, en el mejor sentido, ¿no? Porque eso va a tener una connotación negativa, pero después de eso, que fue en la generación que me tocó a mí, cuando yo estaba estudiando por ahí 2010, en mi generación me acuerdo que había otros músicos que decían, bueno, estos dicen que hacen jazz, pero no tienen ni idea, entonces vamos a estudiar jazz. Entonces hubo otra camada de músicos diciendo, como no, vamos a estudiar jazz norteamericano porque ese es el verdadero jazz. Y entonces esa oscilación de la que creo que entre líneas estaba hablando Antonio un poquito, en mi opinión es un poco inevitable, como decía también Jorge, como que eso hace parte del ecosistema, pero a fin de cuentas, cuando yo veo lo que están haciendo los chicos, la generación más joven, la de más allá del sofá. Sí, de hecho, estábamos organizados por edad. Es la primera vez que David se sienta en el sofá. Antes había un banquito. Antes había un banquito. No, como ya tiene el derecho a sentarse en el sofá. Pero es la primera vez y le agradecemos a ustedes que nos hayan permitido. Bienvenido, Pero espera, voy a terminar. Entonces, no sé si Ana opina algo respecto al tema del sofá, pero... No, ya no está en ¿No? el sofá. ¿Ya está? ¿Ana María todavía Sí, está? ella está ahí. Ana María. pero bueno, ahí, antes de que Anita... Termina la idea, sí. Quisiera terminar la idea así, y es que yo veo que esta generación está haciendo cosas increíbles, como por ejemplo el jam de música colombiana que habla David, y coexistiendo con otros jams que hacen bebop, o los que hacen blues, o los que hacen ahí tertulias de la música andina, o los arrullos, o los parrandos vallenatos, como que el fenómeno del jam ocurre en absolutamente todas las músicas, y Bogotá particularmente está en un momento donde no solamente coexisten todas estas cosas, sino que los músicos transitan de un lugar a otro. Entonces el otro día fui al jam de música colombiana y toco con estos músicos que son muy jóvenes y se saben todos los temas, ¿no? Entonces tocamos temas de Antonio Ornedo, de Ana María Oramas. ¿Cómo? Pero también de Grupo Bahía. De Grupo Bahía, y yo veo que el guitarrista que toca ahí estaba participando en el Petronio, y entonces que de repente tocan música llanera, y entonces para mí es esta oscilación del péndulo que a veces es vertiginosa y a veces da susto porque sí, pues quién sabe a dónde va a veces, en mi opinión, ha desembocado en mayor diversidad y en mayor riqueza y mayor reconocimiento de la otra edad, en el mejor de los sentidos. Totalmente, sí, yo siento que también en mi caso, el péndulo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar música, pues nadie quería tocar ni siquiera jazz, o sea, llámese swing, llámese vivo, nadie quería tocar, y solo éramos como tres amigos que yo tenía que íbamos a los jams, y los que participaban en los jams eran gente ya de 30 y de 40 y nosotros con 20, 21, menos. Tú, Diego Mosquera y Biancha. Y Biancha, exacto, íbamos los tres y digamos No, que... perdón,
nos cuentas un poquito a los mortales qué es el jam. Bueno, no, el jam es un espacio donde se reúnen músicos a improvisar alrededor de unas canciones, por lo general de un nicho, como de un género o una búsqueda en particular. También puede ser algo más amplio, pero pues si es de jazz, se entiende que es del repertorio del real book y cosas así, como del American Songbook. Y, bueno, una tradición que lleva ahí un tiempito, un tiempo largo. Pero bueno, yendo a eso, como que, no, pues yo siento que sí, como que las generaciones, por ejemplo, cuando yo estudié, estaba tirado a que nadie quería tocar nada de jazz y todos querían ser el próximo J Balvin. Sí, porque era lo que estaba de moda y todos querían tocar con Maluma y tal, y todos querían eso. Y ahora siento que se ha ido hacia otro lado. Sí hay gente que aún quiere eso. Sí, ahora quieren Rosalía. Pero ahora pero mucha gente, por ejemplo, lo que decía Santi tras cámaras, mucha gente quiere tocar la música de Ana María Bramas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ya se volvió como un interés otra vez hacia lo local, hacia lo nacional, y se están creando nuevas plataformas, sean grupos, sean jams, donde los chicos se están interesando, y gracias yo creo que a la idea, por ejemplo, de músicos como Antonio, como Jorge, como Santiago, que quieren incluir también nuevas maneras y puntos de vista, sean músicos jóvenes o sean músicos de otros lados, ¿sí? Entonces yo siento que eso ha dado a que hoy yo siento que estamos como si no es la edad de oro, es como el principio de la edad de oro de un nuevo renacimiento de lo que vendría a ser este diálogo que se ha propiciado ya creo que por más de 80 años. Sí, pero últimamente pues gracias a los trabajos de Antonio. Entonces claro, nosotros nos gustaba Coltrane y eso, pero cuando éramos, pues nos estábamos escuchando, pues escuchábamos Orígenes todo el tiempo, escuchábamos la música de Antonio y decíamos, marica, ¿cómo haces? Sí, además que, o sea, los referentes sonaban muy top, la música sonaba muy linda. Entonces nosotros pues realmente nos volcamos fue hacia allá porque nos parecía quizás más cercano por cómo crecimos. Pues yo también vengo de familia de músicos y mi papá se dedica y se dedicaba cuando yo era más chiquito a la música de las costas en formato de orquesta de baile. Y pues yo escuchaba eso todo el tiempo desde mi casa y claro, yo mi rebeldía, yo pues prefería el rock y eso, pero en el fondo pues me gustaba ir a los ensayos donde tocaban porros, cumbias, fandangos. Y creo que eso dio en mí como un interés muy genuino y encontrar como voces como la de Antonio, como la de Jorge, la de Santi. Antes de haber entrado acá, pues creo que a mí me ayudó como también a encontrar un camino y siento que muchos jóvenes también tienen eso y eso es lo que está pasando, como que pues ya no es una sola manera, ¿sí? Eso que tú dices, como que el hecho de que haya fricción, que haya diferentes puntos de vista, hace que haya, y que exista la posibilidad de que eso ocurra, pues eso está bien, ¿sí? Porque digamos, de pronto los chicos que tocan un pasillo más moderno, tus amigos, pues de pronto también se deben crear su propio festival para tocar su música y no depender de factores hegemónicos que de pronto hacen eso, es como para salvarse a ellos mismos, ¿sí? Como figuras políticas, porque ya no son, quizás sí son muy relevantes, pero no son relevantes dentro de otros campos de la popularidad a nivel mainstream, pues, por así decirlo. Entonces hacen eso como para protegerse, pero yo siento que ya como momento histórico, de pronto ya a nosotros nos toca, y gracias a estos espacios, como crear también nuestro propio lugar. Sí. Hace unos años, pocos años, yo toco con la Orquesta Filarmónica de Mujeres y pues nosotras tocamos con ustedes en este proyecto y para nosotras era pues muy impresionante como ver este proceso de creación. En esas tuvimos un parcial en el que Jorge nos hizo como una explicación con con los tambores y pues fue maravilloso, ¿sí? También porque pues digamos que uno está como un poco acostumbrado en la música clásica a ser muy intérprete, ¿no?
Y siento que todo esto que ustedes hacen es como desde la creación, el hecho de sentir un poco más la música, experimentar. Entonces a mí, pues sí creo que fue maravilloso como ver también ese proceso que hicieron de investigación para, para llegar a ese resultado tan lindo, sí. Yo aprovecho para contarles que el 14 de agosto vamos a lanzar la grabación que hicimos con la Orquesta Filarmónica de Mujeres dentro de la celebración de la fiesta de Bogotá. Qué bueno. Entonces, Para que la compartamos, compartamos. la vean. Sí, sí. Listo. Queríamos preguntarles qué se viene para el colectivo en el futuro, qué visión quieren, Eh, a ver si nos pueden dar cuñitas ahí de... Bueno, hay 4 cosas que están represadas y que van a lanzarse ahorita. Una es esta grabación con la orquesta. Ya está toda la postproducción hecha. Estamos trabajando en un documento visual ahorita. Yo creo que esta semana se termina. Lo otro es el lanzamiento del mismo material, pero en quinteto, Okay. que grabamos el año pasado y que está en proceso de postproducción también, que va bien y que espero podamos lanzar ese mismo día, el 14 de agosto. Y hay 2 trabajos que hicimos hace un tiempo ya y por razones de crisis, la pandemia, bueno, y lo otro es que nos metimos en este proyecto de lleno, quedaron represados. Uno es con una cantante hermana así de corazón que yo quiero mucho, que se llama Lucía Pulido, y ese trabajo sale también este año. Y el otro es un trabajo con uno de los músicos que yo quiero mucho, muchísimo aquí en Colombia, que es un pianista, arreglista, compositor, que se llama Juancho Valencia. Entonces esos 2 trabajos son trabajos del colectivo que estaban retrasados y que están en proceso de ser ya terminados. Me ha tocado hacer una grabación, pedacitos de grabación cada año, pero ya estamos cerca del final. Super. Y adicional a eso, Ana decía una cosa ahorita. Un remesón que tuve el año pasado, y le comentaba eso ahora a Jorge, me hace activar una parte importante del proyecto que no habíamos hablado todavía, así que lo comento aquí entre todos, para que Santi, Jorge, David y Ana María sepan que estoy pensando. Creo que hay una potencia muy grande en la manera de trabajar y la manera como hemos llegado al universo en el que está parado ahorita el colectivo, y hay una idea de sacar una nueva producción ya asociada a otro universo creativo, pero dentro de la misma metodología. O sea, reunirnos a tocar y buscar dentro de otros territorios expresivos. Allí hay como una especie de concepto de base que tiene que ver con Colombia, por supuesto, pero pues ese yo creo que va a ser el siguiente paso del proyecto del colectivo como tal. El colectivo tuvo un momento en el que invitó, por ejemplo, a Hugo Candelario, a Lucía, a Juancho, y eso creo que también tiene que mantener una continuidad. Y bueno, hay ideas, y sobre todo para el año entrante, de reactivar el proyecto en ese espacio, invitar, aprender, que la idea realmente de invitar a alguien a tocar con nosotros es la idea de aprender un poco más del universo de esos músicos. Queríamos preguntarle qué escuchaban de niño, cuando eran niños. ¿Qué influencias tienen desde casa? Empecemos.
O sea, ayer. Oh. No, lo que dije anteriormente, como la música de mi papá y mucho rock, demasiado rock. ¿La música de tu papá es como- ¿era una papayera o No, qué era? no, era como una big band, ella Ok. tocaba en una big band de música colombiana, de la costa principalmente, pero la big band tocaba más de todo, tocaba y mucho rock porque yo tenía un primo con el que formé mi primera banda, entonces hacíamos covers todas las semanas y sacábamos canciones de oído todas las semanas hasta que entré a la universidad y bueno, no sigue el proyecto, pero fue muy lindo, sí, sí, fue mucho rock de la época, ¿no? Pues como de los 2000 y ya, muy chévere. Súper. Cuando yo conocí a David, tocaba con un bajo rojo, tenía el 7, y tocaba con picas. Lo que está de moda, ¿no? Como el neopunk, emo, toda esa camada como de estilos musicales. Sí, como Zaira y juvenil ahí, ¿Y chévere. sigues en eso? Yo ¿De vez en cuando? quisiera tocar más rock, pero A veces toca así. a veces toca así, ya se nota. Tirando así. Pero no, eso fue un halago, faltó el 7. Sí, no, pues, es que había una movida muy chévere en ese entonces también de jóvenes que tocábamos esa música y cada fin de semana había toques en Chapinero y en Teusaquillo de eso. Entonces nosotros íbamos y también nosotros participábamos tocando, audicionábamos para poder tocar en eso. Entonces claro, había una movida nacional como de neopunk, de skatepunk, de toda esa onda. Y nosotros tocábamos eso pues todas las semanas. Éramos obsesionados, nos fascinaba. Yo, ¿Lo veías cuando estaba chiquito? pues, de todo, como mi familia es de músicos, entonces mi papá ponía de todo. Antes recuerdo que escuchaba mucho fusión, él escuchaba Pat Metheny, Yellow Jackets, un grupo que se llamaba Oregon, escuchaba Steve Kahn, Tribal. escuchaba Tribal Tech, escuchaba Weather Report, le encantaba, Jaco Pastorius, todo eso. Pero también le gustaban otras cosas, ¿no? Ponía mucha música colombiana, Petrona Martínez, Totola Momposina, escuchaba bambucos a veces, me acuerdo, cassettes, escucharlo, poniendo cassettes de música del interior Los y las cassettes son una de músicas. esos aparatos. ¿Se me imagina acá? Una cinta adentro. Y antes el EPs incluso me acuerdo. LP son unas No, eso está de moda. Tenía tenía una colección de grandes de la música clásica, tenía una colección de CDs, es que son unos LPs Digitales. de jazz, entonces había uno de Lester Young, uno de Charlie Parker y él ponía mucho eso. Y ya un poco más grande, yo pues también igual que David, como pues la juventud está ligada al rock, decía Teto Campo, decía los jóvenes son rockeros, todos, porque es el espíritu del rock, es ese. Entonces tuve una época muy parecida a la que David cuenta, de ir a concursos de bandas, estar tocando todo el tiempo, con de todo, toqué ska, toqué punk, toqué hardcore, emo, toqué de todo. Y más grande, pues ya en la universidad, pues me empecé a empapar del jazz, mucho más de las músicas colombianas, y entonces pues ahí pues se queda uno todo el rato contando las influencias que además van cambiando, ¿no? Uno está escuchando algo ahora que influye en la manera de tocar. Primero Green Day, después Antonio Arneo. Así fue. Pero todo eso está ahí, todo eso sale, como dice Antonio, que creo que tiene toda la razón, eso sale en la manera de tocar. Yo trato de decirle eso a mis estudiantes en mis clases, como no deseches lo que aprendiste con Green Day. Yo toqué eso y eso influye en mi manera de entender el instrumento, y si lo desecho, pues es como si me quitaran un pedazo de mi vida, de lo sí, que sea. y entonces está ahí. Sí.
Pues muy parecido también, muy de varios mundos, pero recuerdo de la influencia de mi papá, como toda la música tropical, como esa sombrilla grande tropical, merengues, Cuco Baloy, Wilfrido Vargas, mucho, de bailar también, mucho de pequeño, merengue y salsa. Y al lado de el rock que yo escuché en la época, porque soy mayor que ellos, es más como de los 80s, como el glam, como Poison, Bon Jovi, esa onda, Guns N' Roses, y luego ese salto al grunge, que es como mi gran pasión, el grunge. Nirvana, Soundgarden, ¿no? Pearl Jam, Veruca Sal, Pixies, o sea, eso, ese mundo, antes de lo que empecé a escuchar cuando me formé musicalmente, eso es lo tropical y esa mezcla de rock. ¿Y tú no tocaste ska? Yo toqué ska con los 90s, final de los 90s fue muy de ska aquí en Bogotá. ¿Con quién tocabas? La Sonora Cienfuegos se llamaba. Y habían muchos festivales de ska, Halloween. Sí, Estaba de la pegado. época de cuando estaban los skinheads, Scampia, las Policarpas, todo ese fenómeno de ska en festivales de Halloween, 17 bandas en una bodega por allá y uno tocaba de 13 y o sea, la batería después de 12 bateristas. O sea, esto era como... Pero lo que dice Santi, seguramente para todos, eso cultiva, ¿no? Cultiva como un sonido, es que somos eso, ¿no? Somos esa mezcla gigante de cosas. Yo sí creo que soy una excepción en este grupo. No tocó ska, Y no toqué ska. No es cierto, No toqué ska. No había emo, Pero, a ver, ¿qué escuché? Cuando yo estaba... Mi papá tenía una colección de discos de jazz. Entonces yo escuché Miles Davis, Coltrane, no sé, Charlie Parker, Sonny Rollins, los vivo, toda esa época. Pero mi papá era absolutamente obsesionado con John Coltrane. Y bueno, entonces... Y nunca escuché rock en la casa. Sí escuché salsa mucho. Y todas las grabaciones de mi papá. Bueno, no sé, mi papá era amigo de Lucho Bermúdez, entonces todos los discos de Lucho estaban en la casa. Todo lo de Pacho Galán estaba en el amigo de Pacho Galán. Esa música estaba presente. Y de otro lado, una cosa muy particular en él, había como una colección de discos de música clásica. Entonces yo escuché Los Brandeburgueses cuando estaba muy chiquito, escuché Los Planetas de Holst. Recuerdo así muy vivido el impacto que la primera vez que escuché, había un disco que grabó bueno, es un disco de la Deutsche Welle, entonces imagino que era la orquesta de Berlín tocando Los Impresionistas. Entonces pues, yo crecí oyendo eso y pues yo nunca tuve contacto, por ejemplo, con el chucuchú. O sea, en mi casa todo lo que había era eso y todo lo que oía en la calle de vallenatos y todo eso, para mí era... sí, ¿no? Era algo con lo que yo no me vinculaba realmente, ¿no? Así que sí, soy un bicho raro. El rock llegó a mi vida después, con una ¿Novia? casi novia. No. No. ¿Qué era? No. Y ella me metió por el camino del rock de ese momento. Y ahí yo hice un camino también un poco antes con Emerson, Lake and Palmer, Blood, Sweat and Tears, como ese periodo. Pero a mí me llegó Jess con ella, Jethro Tull,
Y todo ese momento de los 70s lo escuché en casa, en su casa. Okay. Y ahí me metí y bueno, y toqué con todos los grupos de rock en Colombia. Grabé con todos los grupos de rock, a excepción de Kraken, creo. Pero todos los otros de esa época. Y los rock en español también. Es decir, y el vallenato llegó después también, porque empecé a trabajar con una orquesta de salsa y el arreglista de la orquesta de salsa era el arreglista de los discos de las telenovelas o sea, toda esa mezcla, pero cuando estaba pequeñito perdí el rumbo de la respuesta. Pero ustedes también, o sea, que yo tenía derecho. Hacemos unas preguntas rapiditas. Entonces, la primera pregunta es ¿con qué artista les gustaría colaborar? Y también me da curiosidad saber si de pronto al colectivo les gustaría meter también alguna voz en alguna colaboración o... Pues a mí me gustaría mucho, hace poquito estuve en la selva, en Leticia, y conocí a un músico de una comunidad yucuna que se llama Darío, que Jimala es su verdadero nombre, Yucuna, y me encantaría hacer música con él nuevamente. Esa es la colaboración soñada en este momento. A mí me gustaría, pues me gusta mucho la música de un guitarrista norteamericano que se llama Bill Frisell. Bill Frisell me encantaría. O Wayne Krantz también me gustaría un montón, de verdad. Me fascinaría. Súper. Yo creo que ya colaboro con todos los músicos con los que siempre soñé. ¡Ay, Sí, qué lindo! Después de con Jaco, bro. Pues yo voy a responder de dos formas. Me hubiera gustado tocar con Natalia María Peñalosa. Haber sido parte de un jam con Lucho Bermúdez. Eso me hubiera encantado. Pero también yo creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado a mí fue conocer a Totó la Boncocina, a Jorge Velosa y poder tocar con ellos. El colectivo hizo en un momento determinado unos trabajos muy lindos con ellos. Y a futuro quisiera hacer una especie de laboratorio encuentro, ¿no? Como una especie de lugar con los músicos jóvenes que están haciendo la tarea de crear. Y en ese rubro que dice Santi, poder encontrar esos vínculos con esas músicas que son parte del tiempo, parte con una profundidad que viene de la memoria arcaica. Sí. Maestro, ¿se vio la primera vez? No. ¿No? Un solo capítulo. No, la primera vez, no. Dago fue compañero mío del colegio. Seguimos siendo amigos. Nos reunimos por lo menos una vez al año. Antes me veíamos un poquito más. Pero no. Mis hijos me cuentan que vieron la primera temporada. Y pues el 80% es ficción. Bueno, es que para los que no saben, nos enteramos que el personaje de Arbeláez Sí. Es inspirado. es inspirado en el maestro Ornedo. ¿Él se comunicó contigo para O solo se como entera. desde lo... ¿Qué? El actor. No, No hicieron uno. no, pero Dago me contó que, o sea, Dago hizo un perfil Ya. de cada uno
Y pues, Me puse a Para que escuchar los- todos los discos de Antonio no sé. Armenta, a estudiar A estudiarlos todos, todos. a transcribir, ¿no? Todavía no ha podido con la entrada del archivo. Claro, pero sí iba a haber una Sale referencia tarde. que los actores tomaran de... Sí, 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 me pasó. de la- Y en el las jam que yo me experiencias crucé. de usted. Sí, sí, eso Y sí. paso todavía. Ya. Sí, porque Normal. lo que me cuentan es que tengo una gran amiga que me escribió muy conmovida cuando terminó la segunda o la tercera temporada, que había llorado mucho viendo no sé qué vio. Entonces, me disculpo si fue algo que la hizo llorar. No era la idea. No, pues, pero me parece interesante que Dago haya logrado una fotografía Sí. de lo que era ese momento. Ya hablaremos de los derechos. Lo demás no hemos hablado. Una llamada pendiente. No, Dago es increíble en ese sentido. ¿Cómo se llama? La primera La vez. primera vez. No, está prohibido entre nosotros verla. Ya la vi. Todos también aquí. Queda tarea para el próximo. No, pero que sirva como cuña porque es que es muy bien lograda. O sea, el retrato de la época es impresionante. Realmente. Sí. Pero no he visto ni un segundo. Hay que Me da miedo. No, pero es buena. Y el personaje de Arbeláez es muy noble, güey. muy noble, muy noble. sí, es muy noble y es como muy buena persona. Por eso es ficción, o sea. Ah, 80%. 80%. bueno, queremos preguntarles al colectivo Colombia, ¿a quién les gustaría ver aquí en Z4? Tanto en la live, ¿no? Como en el podcast. Hay un grupo que tiene una iniciativa muy chévere que se llama Araña y lo que está haciendo Pedro Campo. Me Ok, gustaría que... anotado. Súper. Me Araña. gustaría el proyecto de Ana María Ok. Oramas. El proyecto de Santiago Sandoval. Lo que está haciendo Jorge A la Sepúlveda. primera vez. Al elenco de la primera vez. Siento que tengo que... Hay un cuarteto que hay un cuarteto. Hay un cuarteto que tiene David que es increíble. Muy chévere. Décima cuarta. Ese es chévere. Décima cuarta. Sí, es con bandolas. es chévere. Listo. Lindo trabajo. Y lo que dice Ana María. Cuéntanos, Ana María. Hombre de Barro es un grupo muy lindo. A mí me gusta mucho. Es un grupo que explora pues cantos indígenas de Colombia y no, la verdad es que tiene un sonido muy potente, me gusta mucho. Listo, Súper. listo. Listo, pues vamos a No, pero falta ponernos la falta tarea de Santi, ¿no? invitar. Falta de Santiago. invitarlos. Sí, pensé que me iba a salvar porque todavía no sé qué. Pues a mi papá, inviten a mi papá. Germán Sandoval. Bueno, ya tenemos, ya no hay que escribirle, por Sí, favor. sí. Aquí está el contacto. Acá está el manager. Quería contarles que también nosotros tenemos una playlist en Spotify. Entonces, no sé si quieran recomendar algún tema como canción favorita que tengan ustedes para ponerla en la playlist. ¿De jazz o...? No, lo que quieran. A mí me gusta una canción que se llama Pensar, que es de Lucía Pulido. Es súper chévere. Ok. Me pidió contestar de último. Germán Estoy Sandoval. pensando. Estoy pensando. A ver qué. George. Sí. Fur Alina de Arvo Part. Ah, uy. Listo. Sí, sí. Yo recomiendo. ¿Puedo recomendar algo de nosotros? Lo que quiera, maestro. Yo recomiendo Soplo de Río, el disco. Listo. Soplo de Río. Listo, listo. Ujú.
Ana María, ¿quieres compartirnos alguna canción que te guste mucho para la playlist? Yo recomiendo una canción que se llama Suspendido en el Tiempo de Antonio Herrera. Ok, Listo. gracias. Me vas a hacer llorar, Anita. Llore. Lloré. Bueno, está bien. Lloré en vivo. Lloré en vivo. 80% fijo. No, hablábamos de otra Santiago. cosa. No de la Santiago, vida. falta Santiago. Una grabación de una música que se llama Ati, que es de Teto Campo con César Quevedo, pero no está en Spotify, la tienen que buscar en Bandcamp. Ok. Ati, Teto Ok. Campo, César Quevedo. Ah, chévere. Todo el disco es increíble. Listo. 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 Les agradecemos mucho que hayan venido hasta aquí a hacernos su tiempo para conocerlos, para saber todo lo que hacen. Muchas gracias por esa live. Invitados si no vieron la live en el capítulo anterior, invitados a que la vayan y la vean. Estuvo increíble en el auditorio, todo estuvo súper. Entonces, muchas gracias por venir. No, gracias a Y- ustedes y Gracias. multiplicar, tejer, hacer en conjunto es vital y agradecer este espacio también, que hayan creado esta iniciativa y hacerla crecer lo más que podamos, es vital. Gracias. Gracias. Y felicitaciones por el espacio y por la iniciativa. Muchas gracias a ustedes por aceptar la Felicitaciones. invitación y por estar acá, de verdad. Lo único es lo del banquito, que habíamos pedido el banquito, pero... Volveremos. Yo quiero invitarlos, porque es un esfuerzo gigantesco, hecho en conjunto por todos nosotros, al concierto, ayúdenme, el concierto que hicimos en el León de Grave, en la Universidad Nacional, en un lugar especial para nosotros, en noviembre pasado, y es un esfuerzo hecho por ustedes y quiero resaltar. Muchas gracias por el live, por grabar, por hacerlo presente y hacerlo posible y público. Y bueno, dejo el resto de la despedida en Jorge, ¿no? No, pues invitados a ver ese live y todo lo del colectivo, hay también otros materiales, y a seguirnos, a apoyarnos y a crear comunidad, como dice Antonio. Listo, Sí, muchas muchísimas gracias, chicos.